Confirmado. Trump está listo para cargar Guantánamo el 20 de enero. Kerry-Ann Thornton recibió un mensaje de las fuerzas de la luz pleyadianas. Comenzamos. Confirmado. Trump está listo para cargar Guantánamo el 20 de enero. La alianza militar lo espera. El Estado profundo usa todo lo que está a su alcance para liberar prisioneros de élite, incluso apuntando a familias de la alianza militar. La liberación que hizo Sleepy Joe de 11 horroristas islamitas de la bahía de Guantánamo es un acto calculado por el Estado profundo para debilitar la alianza militar que fortifica a Guantánamo como la fortaleza de la justicia definitiva. Esto no es mera incompetencia, es un movimiento deliberado para proteger a los señores supremos globalistas. La bahía de Guantánamo se erige como el epicentro de la fiesta silenciosa contra las élites oscuras. Controlada por una alianza militar de patriotas, Guantánamo es el terreno de contención de los parásitos globalistas, responsables de fiestas, tráfico de personas, crisis financieras y crímenes contra la humanidad. Aquí, los intocables, desde políticos corruptos hasta magnates corporativos, enfrentan su ajuste de cuentas. El Estado profundo está en pánico. Sus valiosos activos globalistas están bloqueados, lo que corta su influencia global. Han recurrido a medidas extremas, incluidas amenazas y sabotajes, incluso apuntando a las familias de los miembros de la alianza militar para presionar la liberación de sus agentes de élite. Las tácticas del Estado profundo han escalado hasta apuntar a las familias de la alianza militar. Hay informes de intentos de intimidar a los líderes de la alianza mediante allanamientos y secuestros planificados, con el objetivo de forzar la liberación de figuras globalistas clave. Gitmo es fundamental para desmantelar la agenda globalista. Ahora sirve como centro de interrogatorios y planificación de futuros procesamientos, creciendo día a día como un símbolo de justicia contra la tiranía. El potencial completo de Gitmo espera el ingreso de Trump. Bajo su mandato, Gitmo se transformará en el epicentro de un movimiento de justicia global con planes de expandirse y albergar a más parásitos globalistas después de la reinstalación de Trump. Gitmo alberga documentos clasificados que revelan los crímenes del Estado profundo, incluido el tráfico de personas y los esquemas financieros de políticos y financieros de élite. Estos documentos son una bomba de tiempo para el Estado profundo y cada día acercan su red a la exposición total. Para contrarrestar la amenaza, el Estado profundo emplea sabotaje y distracción, liberando horroristas para desestabilizar Gitmo y desviar la atención de sus crímenes. Su objetivo es pintar a la alianza militar como incompetente y a Gitmo como obsoleto para recuperar la libertad para sus agentes. La alianza militar se está preparando para el esperado regreso de Trump, lista para intensificar las operaciones de Gitmo y desmantelar permanentemente las redes de los parásitos. Gitmo es la primera línea en la lucha de Estados Unidos por el futuro, manteniéndose firme contra amenazas, tanto extranjeras como nacionales. La determinación inquebrantable de la alianza militar garantiza que los intentos de los parásitos de escapar de la justicia fracasarán. La batalla por el alma de la nación se intensifica, pero la victoria está al alcance. Estén preparados. El ajuste de cuentas para el Estado profundo es inminente y la marea está cambiando. El Estado profundo se está desmoronando. Lo anterior compartido por WikiLeaks. Siguiente información. Kerry-Ann Thornton recibió un mensaje de las fuerzas de la luz pleyadianas. Traducción e interpretación al español por Tito Chili BF. Hola chicos, ¿cómo están? Acabo de tener una conversación de unas 2 horas con las fuerzas de la luz pleyadianas. Ellos no suelen ser mis contactos habituales, aunque he contactado con ellos en varias ocasiones, pero no sobre este tipo de temas. Y la noticia para nosotros no es exactamente favorable.
Antes de continuar, por favor, mantengan una mente abierta. ¿De acuerdo? Mantengan una mente abierta y tomen todo con precaución. ¿De acuerdo? Todo con precaución, excepto una cosa. Ahora se los explicaré. Les pregunté, ¿tenemos un marco de tiempo proyectado para el RB, revelación de valores? Y ellos me respondieron, no te va a gustar. Yo dije, está bien. Ellos dijeron, nada sucederá. No habrá RB ni notificaciones antes de que Trump sea inaugurado oficialmente, o sea públicamente reconocido como presidente. Será aproximadamente una semana después de su toma de posesión, porque lo que quieren hacer es asegurarse de que él esté en el cargo públicamente, luego liberar los fondos humanitarios y el RB, y así atribuirle el mérito para que la percepción pública sobre él mejore. Estamos hablando de personas que no creen en nada de esto o que no tienen idea de lo que está pasando. Quieren que las personas que están indecisas o que no les gusta Trump por cualquier razón o que no creen en los sombreros blancos cambien su percepción y piensen, miren lo que estamos haciendo, ¿confías en mí ahora? Tengo en mente el mejor interés de la humanidad. Así ganan la confianza de la gente, ¿de acuerdo? Si ven los proyectos, escuchan sobre ellos y luego presentan las medbets, esto generará confianza en las personas. Luego, cuando las personas comiencen a confiar y digan, oh, Trump realmente nos respalda, esta administración realmente está a favor del pueblo. Entonces, y solo entonces, harán la divulgación y el elefante, burro, serpiente. Esto ocurrirá cuando las personas confíen más en la administración de Trump. Ahora, esto podría ser un completo disparate o podría ser absolutamente cierto, pero esto es lo que las fuerzas de la luz pleiadianas dijeron esta mañana, en bastante detalle. Estoy resumiéndolo para ustedes. Esperar hasta que Trump esté públicamente en el cargo, luego liberar los fondos e introducir las medbets. No tanto hacerlas accesibles al público inmediatamente, sino presentarlas. Y que Trump diga, sí, esta es una de las nuevas tecnologías que podemos esperar. Esto viene. Le dará una buena imagen a Trump y la gente comenzará a confiar. Después de eso, harán la divulgación. Esto incluirá los archivos OVNI en el tema del adrenocromo, las élites, toda la divulgación. ¿Y dónde encaja la religión en todo esto? La religión se abordará varios años después, cuando la conciencia de las personas haya aumentado lo suficiente como para manejar la verdad sobre la religión. Estamos hablando de unos 5 o 6 años en el futuro, cuando se revele lo que realmente es la religión, cómo surgió la Biblia y toda la verdad sobre el Vaticano, incluido lo que hay debajo de él. Todo esto pintará a Trump de manera favorable y ayudará a elevar la conciencia de la población, que es el objetivo principal. Ahora, dije que esto no favorece a los proyectos humanitarios ni a personas como nosotros, porque cuanto más tiempo esperamos, más personas pierden la fe, la confianza y la esperanza. Ellos dijeron que hay una cosa que la comunidad humanitaria puede hacer, sin importar su situación actual, ya sea financiera, de salud, ambiental o de vivienda. Puedes convertirte en un líder y transformar tu conciencia en la persona que deseas ser cuando los fondos sean liberados. Si quieres ser un gerente de medbets, entonces necesitas empezar a ser un gerente de medbets ahora, no esperar a tener los fondos. Literalmente, empieza ahora. Si quieres ser un consejero espiritual, entonces necesitas estar asesorando a personas ahora. Si quieres ser un operador de medbets, necesitas aprender sobre biología y técnicas de sanación ahora. Dijo que todas estas personas están expresando lo mucho que están luchando, y yo estoy en la misma situación. He estado compartiendo lo mucho que estoy luchando. Ayer me enteré que arreglar mi auto para que vuelva a estar en condiciones de circular me va a costar $12,000. No tengo ese dinero. Ahora, no tengo un auto para alimentar a mis caballos ni nada.
Estoy pagando $700 por semana para alquilar un auto, así que estoy luchando tanto como cualquiera. Dijo que todos hemos pasado por mucho. La mayoría de nosotros, ya sabes, hemos sido golpeados bastante y estamos cansados. Y ellos dijeron que esto no es nada comparado con lo que será en el futuro. La única diferencia es que lo disfrutarás. Habrá más desafíos mentales. Los desafíos del futuro en la nueva Tierra serán mentales, no físicos, porque los desafíos físicos ya estarán resueltos. La falta de vivienda, la falta de dinero, la falta de salud, todo eso será solucionado. En la nueva Tierra de 5D, los desafíos serán igual de intensos, solo que diferentes. Serán mentales y muy difíciles. Dijeron que son estos desafíos mentales, los de ahora, en los que realmente debemos enfocarnos y trabajar. Así que, si sientes que estás teniendo un mal día, detente y pregúntate, ¿por qué? Dijeron que en esta etapa del proceso, siendo parte de la nueva Tierra, no hay excusa para el sufrimiento, porque todo es un juego mental. Usa tu dolor, sea físico o mental. Usa tu falta de vivienda o tu falta de dinero como una manera de impulsarte hacia adelante. Por ejemplo, si te falta dinero, ¿cuáles son algunas formas en las que puedes ganar dinero incluso en línea? ¿Sabes meditar? Perfecto. Comienza un círculo de meditación y cobra $5. ¿Sabes tejer? Genial. Crea un canal de YouTube sobre tejido y cobra por cursos. Siempre hay algo que puedes hacer para quienes quieran participar contigo. Crea grupos en redes sociales donde compartas ideas. Haz algo por tu comunidad. Dijeron que si quieres ser un líder en la nueva Tierra, necesitas ser un líder ahora. No puedes esperar a que llegue la nueva Tierra para empezar, porque cuando llegues no serás el líder que necesitas ser y no podrás hacer la transición completa a la nueva Tierra. Así que cualquiera que quiera ser parte de la nueva Tierra debe empezar a actuar ya y ser esa persona de la nueva Tierra ahora. Esto significa no preocuparse por cuánto dinero tienes o cuán estresado estás, sino hacer algo al respecto, tomar acción, no quedarse sentado rezando y esperando que el RB ocurra hoy, mañana o la próxima semana, sino levantarte y hacer algo, sin importar cuán enfermo estés. Si tienes acceso a Internet, ya tienes todo lo que necesitas en tus manos. Dijeron que esto es lo que necesitamos hacer ahora. Tomar acción en las próximas semanas, antes de recibir los fondos, para estar en la mentalidad correcta y empezar nuestros proyectos. Y tienen razón. Absolutamente tienen razón. Esto es lo que necesitamos hacer, transformar nuestra conciencia. En la 5D no hay proyectos, entonces, ¿por qué nos enfocamos tanto en ellos? En 5D estamos creando, no simplemente haciendo proyectos. Estamos construyendo, estamos inspirando y por supuesto, tienen razón. Siempre tienen razón. Así que pongámonos en marcha, transformemos nuestra conciencia y convirtámonos en la persona de 5D que queremos ser. Apoyémonos y elevémonos unos a otros en lugar de enfocarnos en lo mal que la estamos pasando. Hagamos algo al respecto, ¿de acuerdo? Cuídense todos. Nota. Dije que lo tomen con pinzas, ¿no? De cualquier manera, ni las notificaciones ni las camas médicas se han publicado todavía. Así que, sea cual sea el problema, tienen razón en usar este tiempo para dejar de sufrir, entre comillas, y ser el líder que quieren ser, después de que se hayan publicado las notificaciones. Muchas gracias, querido suscriptor. Te recuerdo que este video tiene activada la opción para comentarios, pero todos serán sujetos a revisión previa. Así que no te molestes en escribir groserías y faltas de respeto, ya que nadie las leerá y serás bloqueado. Si te gustó el video, regálame tu like. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Me apoyarás mucho si compartes este video con tus contactos en tus redes sociales y con quien lo compartas, pídele también que se suscriba. También puedes ser miembro del canal
obteniendo así varios beneficios como videos en vivo, exclusivamente para miembros del canal. En el botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse, dale clic y YouTube te indicará los pasos a seguir para hacerte miembro del canal. Ahí podrás encontrar la membresía que se adapte más a tus posibilidades y así mensualmente podrás apoyar mi trabajo. Todas las membresías son recibidas con todo el corazón. Muchas gracias y bendiciones.